Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a este su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos a través de Koinonia Radio. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan a través de 1420. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia, y vamos a llevar hoy nuestra reflexión. Vamos a mirar y aprender un poquito juntos la comunidad cristiana, porque hay comunidades en los pueblos donde hay un grupo de personas, pero aquí es la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es un grupo de personas, pues el nombre lo dice, ¿verdad? Siguiendo a Jesús, siguiendo a Cristo. Cada uno de nosotros, al tener un encuentro con Cristo, al tener la experiencia de Dios, es la importancia de caminar juntos y aprender a vivir juntos en comunidad, como Dios quiere, como la palabra nos enseña. Siguiendo a Jesús, no siguiendo las ideas, los caprichos de aquellas personas de los cuales no tienen verdaderamente el discernimiento y el conocimiento de los planes de Dios para guiarnos hacia la verdad por la cual Dios quiere que caminemos en su voluntad, caminando en comunidad. ¿Cuál es la razón y el problema y las dificultades que enfrenta a veces nuestra iglesia, nuestro grupo, nuestra parroquia? Porque no seguimos a Cristo. A veces son mis ideas, a veces son mis criterios, a veces son mis pensamientos, o cuando se vive una falsa religiosidad. Una religiosidad popular, cuando está llena de solamente de vivir una vida prendiendo veladoras. Creemos que rezando 7 Padres Nuestros, Dios lo vamos a obligar a complacernos en algo, y no. Tenemos que aprender a obedecer, a caminar en comunidad, obedeciendo a Cristo, siguiendo a Jesús como lo siguieron los apóstoles. Cada uno de nosotros estamos invitados a esto, a seguir a Cristo. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Estamos en vivo de aquí de Tijuana, 622-8962, de Estados Unidos, 866-228-4305, y tenemos una alada nacional para los que nos siguen a través de internet. Los que nos acompañan a través del internet se pueden comunicar con nosotros al 01800-788-7606. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que los amó a ustedes. Él, en verdad, se entregó por nosotros, vino a ser ofrenda y la víctima sacrificada cuyo buen olor sube a Dios. Efesios capítulo 5, versos del 1 al 2. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense. La palabra esforzar es que tenemos que. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ¿qué es la palabra esfuerzo? Es que es hacer una fuerza más allá de lo que nosotros tenemos la costumbre de realizar. El esfuerzo es el sacrificio, la lucha, el ver verdaderamente. Y hay personas que en nuestra vida, en nuestra iglesia, se les pide algo. No se puede, y siempre buscamos culpables, pero nunca buscamos soluciones. En la vida cristiana, ¿cuántos hombres y mujeres justifican su vida de pecado, sus errores, la mediocridad en la cual vivimos engañados y metidos por no estar decididos verdaderamente a seguir a Cristo, por no estar decididos verdaderamente a cumplir la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios me ha llamado, Dios fue a buscarme, Dios me ha elegido, Él quiere mi salvación y quiere una vida de santidad para que yo ayude a santificar a los jóvenes,
a los matrimonios, ahí en mi trabajo, pero verdaderamente estoy esforzándome por imitar a Jesús, o soy una persona que vive una vida maquillada en la iglesia y en la calle soy todo lo contrario. La vida cristiana, la comunidad cristiana, yo tengo que reflejar mi comunidad en la calle, en mi trabajo. Mas ustedes no son de carne, sino del Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tuviera el Espíritu de Cristo, no sería de Cristo, nos dice Romanos capítulo 8, verso 9. No es suficiente lo que tenemos que comprender, que no es suficiente haber tenido una cierta experiencia de Dios. Pues todo mundo puede tener una experiencia de Dios en un retiro, en un concierto de alabanza, en una misa de sanación, pero no podemos vivir solamente de experiencias. Tenemos que tener los pies en la tierra y nuestros pensamientos, nuestro corazón en el cielo, para poder imitar verdaderamente a Cristo. No es suficiente haber tenido una cierta experiencia del amor de Dios, sino verdaderos discípulos. La experiencia es la puerta que se abre para que el hombre empiece a caminar en una nueva vida, siguiendo a Jesús. Es necesario seguir el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles, lo que más nos enseña los hechos de los apóstoles es que ellos estaban obedeciendo la palabra, obedecían el mandato de Cristo. Hermano, hermana, yo te hago una pregunta hoy. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo lo que Dios quiere? ¿Estamos obedeciendo el llamado? ¿Estamos respondiendo a la exhortación que nos hace Jesús de llevar el evangelio? ¿Estamos obedeciendo a esforzarnos por convertirnos no más en pecadores, no, en más santos? ¿Estamos luchando por esforzarnos por vivir una vida de abstenencia, de austeridad? Y luego viene la enfermedad, ¿y a quién culpamos? A Dios. Ay, Señor, ¿por qué tengo diabetes? Pues mira tu vida. ¿Haces ejercicio? Pues no. Y luego vamos a la misa de sanación, buscamos algo mágico. ¿Cuántos hombres y mujeres en la iglesia, en la comunidad, no llevan una vida de abstenencia, de austeridad, de sacrificio? Llevamos una vida glotona. Dios, Jesucristo no vino a enseñarnos eso. Verdaderamente, si no podemos controlar nuestros gustos, nuestro placer, mucho menos vamos a poder dominar nuestro cuerpo hacia el pecado. El error en la vida del hombre es que no quiere seguir a Jesús. El hombre y la mujer de hoy no quiere imitar a Cristo. Mas ustedes son de carne, no son de carne, sino del Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, verso 9. ¿Verdaderamente tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? El poder del Espíritu Santo lleva a santificar, y sobre todo a través del poder del Espíritu podemos doblegar el gusto por que tiene la carne, por las cosas materiales, por el confort, por la comodidad. La importancia de seguir a Jesús. Los apóstoles obedecían la palabra de Dios. Cuando Jesús va a la crucifixión, ellos tenían miedo, se encerraron. Jesús les dijo, es conveniente que yo me vaya. Y Jesús les hizo una promesa para cada uno de nosotros. Les voy a enviar el Paráclito, el defensor, que va a estar con ustedes. ¿Qué hicieron los apóstoles junto con María? Encerrados en el cenáculo, orando, pidiendo el Espíritu Santo. Y la experiencia de ver cómo ellos encerrados, y cuando viene el Espíritu Santo, son hombres diferentes, los cuales salen de su temor y con valentía van a predicar la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta. Es notable en cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, como miembros del grupo en el que estamos, el grupo de oración, la comunidad en la que estamos, es notable la presencia del Espíritu Santo, y se ve, es palpable que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Él. Dice Romanos capítulo 8, verso 9, mas ustedes no son de la carne, sino del Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes.
¿Se palpa esto? ¿Es notable que el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿O qué tipo de espíritu habita en nuestra vida? ¿Espíritu de gula? ¿Espíritu de envidia? ¿Espíritu de crítica? ¿Espíritu de chisme? ¿De egoísmo? ¿De flojera? Pues esperemos que sea la presencia del Espíritu Santo para ver los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Los apóstoles y los primeros cristianos que tuvieron el valor de ser testigos. Hermano, hermana, ¿eres testigo de Cristo? ¿Eres testiga de Cristo? La palabra testigo en hebreo el significado es mártir. ¿Somos testigos y luchamos por Cristo hasta la muerte? ¿O somos personas conformistas? ¿O somos personas de una vida religiosa a medias? Estamos buscando llevar el evangelio para formar otros evangelizadores y así nuestra iglesia pueda crecer y poder llevar el evangelio a las prisiones, a los hospitales, a las calles, a las colonias, o no lo estamos haciendo. Si verdaderamente Dios está con nosotros, la presencia del Espíritu Santo, vamos a ser como los apóstoles, como los miembros de la primera comunidad, que compartían, pero también predicaban, y también formaban y enseñaban a otros a llevar el evangelio. Lo que hemos experimentado en una experiencia de un encuentro con Cristo es solamente el principio de la vida cristiana, el inicio de una nueva vida, no de quedarnos estancados y seguir viviendo la vida a medias, una falsa religiosidad inconversa y con un pésimo testimonio. Dios no nos ha llamado para esto. La primera comunidad, las primeras comunidades que nos enseñan los hechos de los apóstoles, es todo lo contrario de la vida de pecado. Una vida de santidad, una vida de conversión, una vida de una respuesta generosa hacia Dios. Vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. ¿Quieres hacer algún comentario al señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz? Contáctalo. Este es su correo electrónico: elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Pregunta, comenta, aclara tus inquietudes. Don Rafael Romo Muñoz espera tus comentarios. elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Koinonia Radio. Koinonia Radio. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en Koinonia Radio y gracias por estar en su programa Hombres de Fe. Vamos a continuar. La verdadera vida cristiana y el seguimiento de Cristo, el cual nos hace la invitación de seguir a Jesús y cómo debe de ser nuestra comunidad, como las primeras comunidades. La primera experiencia de lo que hemos tenido de Cristo es solo el principio.
Una vez que hayamos tenido cierta experiencia de Dios, tenemos que empezar a caminar hacia adelante. Ok, mira, si ahí donde estás tú, si miras lo que es para enfrente y voltea para atrás, ok, ¿qué es caminar para adelante? Caminar para enfrente, siempre avanzando. Tenemos que tener la actitud de las ranas. ¿Saben qué actitud nos enseñan estos animales, las ranitas? Las ranas, pues son las ranas. No, las ranas tienen siempre el brincar hacia enfrente. Ok. Y si una rana llega a un muro, a una pared, la rana va a seguir brincando hacia enfrente, aunque rebote en la pared, vuelva a caer, va a seguir brincando, y así se muera, ahí en el intento siempre va a brincar hacia enfrente. Nunca va a retroceder para atrás. Mira esta gran enseñanza que nos enseñan las ranas. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre caminar para enfrente. ¿Cuántos hombres y mujeres vienen los problemas, viene la tribulación, las dificultades, y dejamos de caminar hacia enfrente? Tenemos que aprender esto que nos enseñan verdaderamente estos animales. Es el principio de nuestra vida en la cual debemos empezar a caminar hacia adelante. Ok, esto de caminar hacia adelante, ¿qué me enseña? Que tengo que dejar mi vida pasada. Y en mi pasado, en mi vida que yo vivía, ¿cómo vivía? Pues lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de tantas cosas. Tengo que empezar a caminar hacia adelante venciendo el pecado. ¿Cómo? Pues con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es lo que tengo que hacer. Siendo testigo de Cristo, y no solamente siendo testigo, sino anunciando también el Evangelio, anunciando a otros su mensaje. De ahora en adelante tengo que caminar siguiendo a Jesús. El Espíritu Santo tiene que ser mi guía, mi guía. No el Espíritu Santo. El error más grande en muchos de nosotros como miembros de la iglesia, ¿cuántos hombres y mujeres manipulan al Espíritu Santo? ¿Cuántos hombres y mujeres verdaderamente caemos en el error de que viene del Espíritu Santo? Es fácil discernir. Lo que el Espíritu Santo me inspira siempre va a ser algo que va en favor a lo que dice el Evangelio, no en contra. Siempre va a ser en obediencia, en humildad, pues es a la imitación de Jesús. Es lo que tengo que aprender, que de ahora en adelante el Espíritu Santo tiene que ser nuestro guía, mi guía. Aparte de orar al Padre, a Jesús, tengo que orar al Espíritu Santo para estar listo siempre, para escuchar sus invitaciones y seguir por el camino que Él nos irá trazando, no por el camino que yo quiero, no por mis ideas, por mis criterios, pues yo como humano, pues ¿qué puedo dar? ¿De dónde vengo? Dios me rescató del pecado. ¿De dónde vengo? Del polvo. ¿Y qué somos? Pues somos polvo. ¿Y qué puedo dar? Pues solo basura, solo mis miserias. Pero el Espíritu Santo es el que me va a guiar, es el que me va a trazar el camino. Yo no puedo trazar un camino porque soy humano y la obra es de Dios. Y Dios es el que dirige su obra a través de su Espíritu. Y yo en obediencia a la palabra de Dios, a la jerarquía de la iglesia, a mis pastores, iluminado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios, voy a caminar el camino trazado. ¿Por qué? Porque a través de la luz del Espíritu Santo y el camino que Dios me trace, voy a tener que aprender a ejecutar los planes de Dios y no mis planes. Los planes de Dios, lo que Dios quiere, me guste o no me guste.
pues a los santos, pues, los santos de Dios como San Martín de Porres, no creo que era tan fácil como lo trataban. Cuando le decían mulato con unas palabras muy groseras, cuando lo insultaban, pero eran los planes de Dios y lo llevó a la santidad. Así es que, ¿qué tenemos que aprender cada uno de nosotros? Con plena confianza, para poder ejecutar los planes de Dios, siempre con la plena confianza en su espíritu y en su poder, más que en nuestras fuerzas, porque nosotros como humanos siempre nos vamos a cansar y nos desgastamos, pero siempre confiando en el poder de Dios para poder seguir a Cristo, pero sobre todo unidos por el amor de Dios, por lo que Dios quiere y no por lo que yo quiero. Tenemos que ver verdaderamente cómo Dios nos está llamando a seguirlo, a imitar a Cristo, a caminar con Él, a hacer siempre su voluntad, a lo que Él nos ha llamado. Tenemos que entender verdaderamente que si no estamos caminando por esto y por Dios, por la palabra, por el Espíritu Santo, vamos a caer en un error. Vamos a cometer tantos errores que después los errores se convierten en tragedias, divisiones y nunca vamos a poder avanzar hacia enfrente. Unidos por el amor. Asimismo, si en la tierra 2 de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se la dará, pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nos dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, versos 19 al 20. ¿Qué tenemos que hacer? Estar unidos. Estar unidos. Ahora, ¿estamos unidos? Verdaderamente. ¿Estamos viviendo lo que dice Mateo 18, versos 19 al 20? Como iglesia, como comunidad, como hermanos, como miembros del grupo de oración, de cursillos. ¿Lo estamos haciendo? Es lo que Dios quiere. Dios y Jesús nunca dijo que viviéramos divididos. Nunca nos enseñó esto. Crear divisiones, chismes, envidias. Jesús no vino a predicar esto. Tampoco las primeras comunidades en los Hechos de los Apóstoles tampoco enseñaron esto. ¿Cuál es la razón de por qué hoy en la actualidad muchos de nosotros vivimos así? ¿Será verdaderamente que estamos caminando en el amor? ¿Estamos viviendo la unidad? ¿Estamos orando juntos? ¿O no lo estamos haciendo? ¿Por qué los grupos se destruyen? ¿Por qué las comunidades no avanzan? ¿Y por qué otras sí están creciendo en santidad y en cantidad? ¿Qué están haciendo? ¿Será que aquellos que están creciendo en santidad son obedientes a la palabra de Dios? ¿Están viviendo lo que dice Mateo 18, versos 19 al 20? Es cuestionar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? Pues Dios nos ha llamado a vivir en santidad y en la unidad 24 horas al día. Como nos enseña Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 42 al 47. Como eran asiduos a la enseñanza, a las oraciones y a la fracción del pan. Es lo que tenemos que vivir hoy en la actualidad. Vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery.
Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Moriplus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Es inadmisible la afirmación de que el DIU no es abortivo, cuando las mismas revistas especializadas y hasta la Organización Mundial de la Salud, en sus informes al respecto, así lo reconocen explícitamente. Tanto es así que mientras fue ilegal el aborto, fue prohibida su comercialización e implantación en los mismos Estados Unidos. ¿Cómo puede pretender este mundo el respeto de los derechos humanos si se excluye a los no nacidos de su aplicación? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Son las 2 de la tarde, 29 minutos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Vamos a continuar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan a través de Koinonia Radio. Y gracias a los que nos acompañan a través del internet y a través de la 1420. Queremos saludar al papá de Berito, de Vero. Esta joven es hermana de aquí de la comunidad. Manda saludos a su papá José, que nos está escuchando. Pues gracias, José, por estar en su programa, tu programa Hombres de Fe. ¿Qué es el seguimiento de Jesús? La imitación de Cristo y lo que nos enseña Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42 al 47, es cómo vivían las primeras comunidades. Que tenemos que aprender a obedecer lo que dice la palabra para poder vivir hoy verdaderamente como iglesia, unidos como hermanos, unidos en el amor. ¿Cuántos hombres y mujeres viven todo lo contrario, lejos de Dios? A muchos les molesta, otros no les gusta, otros no están de acuerdo cuando Jesús habla a través de su palabra, cuando se dice la verdad. Tenemos que aprender a ser humildes, a ser obedientes, como Dios quiere, para poder responder al llamado que Dios quiere en nuestra vida. Comprender verdaderamente la multitud de los fieles. Tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 32 al 35. Híjole, hoy no se vive esto. Hoy vivimos bajo la bandera del egoísmo, de la envidia, de la avaricia. Esto es mío, esto es para mí. ¿Quién quiere compartir? Nadie. ¿Y por qué las primeras comunidades sí? Es que verdaderamente se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Mira, hermano, a mí me causa risa. ¿Y qué es lo que me causa risa? Cuando hay hermanos que se sienten bien inspirados por Dios. Yo no estoy en contra. Y tampoco digo que Dios no inspira. A todos nos inspira. Pero hay hermanos que se sienten que tienen conexión.
como si tuvieran una conexión satelital con Dios y que solamente, espérate hermano, el Espíritu Santo me está diciendo esto para ti, esto para ti. Oye hermano, tú que vives siempre tan inspirado, hermano carismático, ¿nunca Dios te ha dicho que tienes que compartir tus bienes? Escucha lo que dice, apúntalo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 32 al 35. Las primeras comunidades. Nunca el Espíritu Santo te ha compartido que tienes, o te ha inspirado que tienes que sacar algo de tu despensa para dar a los necesitados. Qué raro, porque eso es egoísmo. Qué raro que te inspira muchas cosas para decirle a los hermanos, pero nunca te ha dicho que tienes que llevar una vida de abstenencia, que como matrimonios tenemos que llevar el método Billings y no estar tomando anticonceptivos. Qué raro, que hermanos, que nunca nos hablan nunca decimos de esto. Claro, no nos conviene. Hermano, Dios quiere una vida de santidad. Qué raro que nunca nos ha dicho que tenemos que dejar de comer y comer y comer. ¿Cuántos hombres y mujeres no quieren llevar una vida verdaderamente de sacrificio, de ayuno, de decirle, lo siento, cuerpecito mío, hoy no vas a comer esto? Y qué raro que el Espíritu Santo nunca inspira esto. Pues claro, eso se le llama manipulación al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos verdaderamente a imitar a Jesús, a ser verdaderos testigos, mártires. Los primeros cristianos no trataban de seguir a Cristo cada uno por su cuenta, sino que se reunían en grupos y lo alababan juntos, estando unidos, escuchaban la palabra de Dios, la palabra de los apóstoles, rezaban, alababan a Dios y se ayudaban mutuamente. Ahora yo te hago una pregunta, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien en tu trabajo? Sin interés. ¿Cuándo fue la última vez que regalaste algo que te servía, útil, y se lo diste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente apoyaste en algo, sin interés, por amor? Qué raro que no vivamos lo que Dios quiere. Así también tenemos que hacer nosotros, como vivían las primeras comunidades. Estoy siguiendo a Cristo. Esto es una comunidad cristiana. Una vez que hayamos aceptado a Cristo como dueño de nuestra vida y hemos tratado de revivir nuestro bautismo y nuestra confirmación, formamos un solo cuerpo del que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Nadie puede decir que me interesa mi hermano, que no me interesa, sino al contrario, haremos todo lo posible por interesarnos los unos a los otros. Dejar a un lado la bandera del egoísmo, la envidia, la crítica, para aprender y poder ayudarnos mutuamente y así ser verdaderos discípulos de Cristo y no llevar una vida falsa, una falsa religiosidad. ¿Cuál es la razón, el por qué la iglesia? Mira, ahí viene el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. ¡Híjole! La iglesia se llena. Pero ¿por qué no se llena la iglesia todos los días? Porque los que hemos sido llamados a evangelizar, a llevar el mensaje de Cristo, estamos caminando en la falsa religiosidad y no estamos verdaderamente formando comunidades que sean testigos de Cristo, que sean capaces en formarlos, en enseñarles a conocer la palabra de Dios, a vivir una vida verdaderamente cristiana, comprometidos verdaderamente con Cristo, dando una respuesta generosa, enseñándoles lo que es verdaderamente las bienaventuranzas, los mandamientos de Dios, y no solamente esto, llevar el evangelio a los demás. Y por eso muchos hermanos solamente los ves en peregrinaciones y no los vuelves a ver hasta el otro año. O el día de los fieles difuntos, que confundimos el día de Halloween con el día de los fieles difuntos aquí en México y con esta fiesta americana, pero bueno, o solamente los vuelves a ver cuando por ahí hay unos 15 años, una boda, pero esta gente no la vuelves a ver. ¿Por qué? ¿Será verdad? Mira, ¿será que verdaderamente estamos predicando a Jesús? ¿O estamos en una falsa religiosidad? Hermano, tenemos que ayudar
a estos hermanos, a estas hermanas, a conocer a Dios con nuestro testimonio, y luego hay que enseñarles el Evangelio para poder ayudarnos mutuamente. Las primeras comunidades, aparte de ayudarse, también predicaban, también anunciaban a Jesús, y era el fruto del anuncio del Evangelio, el cual traía más miembros a la comunidad. ¿Por qué en nuestra comunidad no hay más miembros? ¿Por qué no está creciendo? ¿Qué está pasando? ¿Estamos haciendo lo correcto? Los demás, viendo que nos amamos, de veras sentirán en su corazón el deseo de seguir a Cristo como nosotros y pedirán conocer su palabra. Dar y recibir. Dar y recibir. Para que podamos conocer más a Dios y amarlo, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita en la Biblia. Yo tengo aquí en mis manos mi Biblia, una Biblia latinoamericana. Y es lo que compartimos. Palabra de Dios. Y la orientación de nuestros hermanos pastores en la fe son los que nos van a guiar para poder verdaderamente, en realidad, caminar y vivir la verdadera comunidad que Dios quiere. Y como vemos cómo Dios antiguamente habló al pueblo, a su pueblo, a través de su palabra, mediante los profetas, también hoy Dios sigue hablando. Hoy Dios sigue hablando a través de la iglesia, a través de nuestros pastores, mediante nuestros hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón para poder cambiar el rumbo que a veces equivocadamente estamos viviendo en la iglesia, pero estamos viviendo equivocadamente porque no estamos haciendo nada para favorecer al hermano, para llevar el Evangelio. Estamos en el año de la fe, pero ¿cómo va a haber fe en los demás hermanos si nadie predica el Evangelio? El creer en Jesús para escuchar su palabra, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica? Si nadie les enseña. Vengas, hermanos, vamos a hacer una procesión. ¿Y el Evangelio dónde quedó? Vengas, hermanos, vamos a rezar el rosario. No, tenemos que rezar nuestro rosario y meditar la palabra de Dios. Esto es parte de nuestra vida cristiana. Vamos a ir a un corte, no se nos vayan, ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Psicología desde la fe. Escucha este programa todos los martes de 8 a 9 de la noche. Conduce Sandy Caldera, psicóloga. Psicología desde la fe, buscando la plenitud humana y espiritual. Sobre esta base se desarrolla el trabajo diario de un psicólogo católico. Ser mujer. Puedes seguirnos a través de la red en tjcatólico.com, lunes, miércoles y viernes, en punto de las 2 de la tarde. O puedes opinar también a través de nuestro correo electrónico koinoniaradio@hotmail.com. Tras las huellas de Jesús. Domingos a las 9 de la mañana. Conducen Sor Georgina y Sor Cristina, discípulas de Jesús. www.tjcatólico.com. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús.
Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Son las 2 de la tarde, 43 minutos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues vamos a continuar. Les agradecemos muchísimo el estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a través de Koinonia Radio. El seguir a Cristo. El seguir a Cristo. Dar y recibir. Las primeras comunidades que nos enseñan los hechos de los apóstoles es lo que tenemos que aprender a vivir hoy. Y no vivir creando una división dentro de la iglesia. ¿Cuántos hombres y mujeres nos hemos apartado de la voluntad de Dios por no leer la palabra, por no reflexionar lo que dice la palabra? El ser miembro de la iglesia, el ser miembro de un grupo, el ser pastor de un grupo, estoy comprometido a llevar una vida de oración, alimentarme diariamente de la palabra de Dios y llevar una vida de sacramentos. Y el estar renovando mi oración constantemente. Al mismo tiempo, no tenemos que ser egoístas. Dios quiere también hablar a nuestros hermanos mediante nosotros. Entonces, no tenemos que callarnos. Dice una frase del padre Luis Butera: quien ha conocido a Dios no puede callar. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Hermano, ¿verdaderamente has conocido a Dios? ¿Verdaderamente has conocido a Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? Es una exhortación verdaderamente a lo que estamos viviendo. Entonces no tenemos que callar. ¿Cuántos hombres y mujeres viven en el camino equivocado? ¿Cuántos hombres y mujeres no conocen a Dios? Problemas en los matrimonios, el hombre con vicios, la mujer con problemas, el matrimonio a punto de destruirse, los jóvenes en drogas y aquellos que hemos sido llamados, elegidos por Dios, cruzados de brazos, viviendo una falsa religiosidad. ¿Cuál es la razón, el por qué nuestra iglesia no avanza, no crece? La respuesta la tenemos nosotros. ¿Qué estamos haciendo para el bien de los demás? ¿Qué estamos haciendo para aquellos que verdaderamente no conocen a Dios? No conocen a Dios. Queremos saludar a Livier Padilla López, que nos acompaña a través del internet en el estado de Sinaloa. Gracias, Livier, por acompañarnos. Saludos a tu mamá y a tu papá. Gracias por estar en su programa, tu programa Hombres de Fe. Es una exhortación verdaderamente que tenemos que aprender cómo el Espíritu Santo nos invita y vemos que Él es el que nos lleva a que tenemos que hablar algo, a llevar el Evangelio a los demás. ¿Será verdaderamente que hemos conocido a Dios por nuestras actitudes, por cómo vivimos? Tengamos el valor, hermano, hermana, y la humildad de hablar. Lo importante es expresar y llevar el Evangelio y lo que sentimos en el corazón, pero lo que viene de Dios, lo que viene del Espíritu. Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar con un cántico, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas o interpretando lo que otro dijo en lenguas, pero que todo sirva para edificar, para edificar.
No importa, hermano, si tú eres misionero servidor de la palabra, si tú eres apóstol de la palabra, si tú eres de cursillos, si tú eres de renovación, si tú eres de cualquier movimiento familiar cristiano, de cualquier comunidad, no importa. De Nueva Expresión, de la comunidad de Maús, no importa. Marcos 17:21, no importa del movimiento que tú seas, ni de la comunidad de Alianza. Siempre dice Primera de Corintios capítulo 14, verso 26, que todo sirva para edificar. Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar, un cántico, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas o interpretando lo que otro dijo en lenguas, pero que todo sirva para edificar, no para destruir. Es la exhortación que nos hace la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 14, verso 26, para edificar. Hermano, hermana, ¿verdaderamente es de Dios lo que estamos haciendo? ¿Verdaderamente estamos edificando? ¿Se ven los frutos en mi familia, en mi hogar? Ahora, es muy diferente, hermano, que tengamos pruebas, dificultades, caídas, pues estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Es muy diferente porque estamos en la lucha, porque estamos, como decíamos al inicio, caminando hacia enfrente. Pero qué triste, hermano, cuando hemos caído, quedado estancados en esta vida de pecado, en esta vida mediocre, en esta vida a medias. Los santos tuvieron que verdaderamente vivir y sufrir por amor a Cristo. En los seguidores de Cristo no se admiten los flojos. O sirves o a la basura. Tenemos que ver verdaderamente que todo lo que tenemos que hacer es para edificar, para gloria de Dios, para que Jesucristo sea conocido, para así poder trabajar ayudando a crecer el reino de los cielos. Todo lo que se ha dicho anteriormente sirve en cualquier momento de la vida, pero sirve de una manera especial durante la reunión de la comunidad. Tiene que realizarse por lo menos una vez a la semana. Estamos reuniéndonos verdaderamente como comunidad. Estamos orando, estamos caminando juntos. Ahí es donde se encuentran todos los dones que nos haya dado el Espíritu Santo en la comunidad, reunidos. Y entonces vamos a sentir una gran alegría y recibir gran ayuda unos a otros, porque somos el cuerpo místico de Cristo. Tenemos que verdaderamente aprender a obedecer lo que Dios quiere. Tenemos que empezar a llevar la vivencia de nuestra experiencia de Dios y empezar a caminar pasos hacia enfrente. Ver verdaderamente qué estamos haciendo. Si verdaderamente estamos avanzando hacia enfrente o estamos retrocediendo. ¿Cuánto hemos avanzado? Desde mi encuentro con Cristo, desde mi primer encuentro con Cristo, ¿cuánto he avanzado en mi proceso de conversión? ¿Cuánto he luchado por dejar las groserías, la pornografía, los vicios? ¿Y cuánto he empezado a vivir las virtudes que Dios quiere de santidad que viva? ¿Cuánto, si era enojón, pues por lo menos ya me calmo? Si antes tomaba un poquito, pues con la gracia de Dios ya dejé de tomar. Si antes era chismoso o chismosa, pues hoy ya soy menos comunicativo o comunicativa. Esto es un proceso de ir caminando hacia enfrente. Pero hermano, si soy una persona que tengo 20 años en la iglesia y soy el mismo desde que empecé, estoy en un error. Y yo no estoy siendo de bendición para mis hermanos, ni estoy edificando el cuerpo de Cristo. No soy de edificación para mi iglesia. No estoy ayudando a crecer ni a que mis hermanos conozcan a Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos llevar el evangelio? Las primeras comunidades de Hechos de los Apóstoles nos enseñan esto. Todo lo que hacían era para edificar. Jesucristo, todo lo que vino a hacer fue para edificar,
para salvarnos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, no para estarnos destruyendo, no para estarnos atacando unos a otros. No, pues es que este es de esta comunidad. No, hermanos, somos iglesia. Somos iglesia y no importa el movimiento que tú seas, yo te tengo que amar y tú me tienes que amar. Es la unidad la cual el Padre, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, quiere que vivamos el amor. Por eso, lo que nos enseña Mateo 18, versos 19 al 20, asimismo, si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se la dará. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Siempre reunidos en el nombre de Cristo. Hermano, ¿verdaderamente estamos reunidos en el nombre de Cristo? ¿O estamos reunidos en mis criterios, en mis ideas? No, es que a mí no me gusta lo que dice el Padre. No, es que a mí no me gusta lo que dice el obispo. Hermano, pues a Satanás tampoco le gustó lo que Dios decía y no quiso obedecer. Y esto es rebeldía. Esto no es obediencia. Jesucristo fue obediente hasta la cruz. Y ahí está la prueba de vivir el amor del Padre. Somos invitados a seguir a Jesús, imitándolo, caminando en su voluntad, esforzándonos por cambiar, esforzándonos por vivir una vida de santidad, viviendo los valores del Evangelio, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo a nuestros pastores, para que podamos vivir y experimentar en nuestra iglesia el ver crecer nuestra comunidad, como vivían las primeras comunidades que nos enseñan en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42 al 47. Pues pidámosle a Dios que nos dé la gracia verdaderamente de vivir en su voluntad. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.